Ciencias Ficción presenta La ciencia antes de la Navidad. Ya casi era Navidad y los estudiantes de posgrado se sentían derrotados. Este año no había mucho que celebrar y no era por la pandemia que los podría matar. Aunque siempre escribían y cantaban, estaban tristes porque en la ciencia los demás ya no confiaban. Tranquilos, les dijeron los tutores, si lloran, nunca serán primeros autores. Órale, a trabajar. Váyanse a su casa a llorar. Y mientras unos lavaban tubos de ensayo, otra gente salía a cada rato a la calle. Un entusiasta tesista le decía a un taxista, a mí eso no me afecta porque traigo mi careta. Sí, sí, pendejo, mejor dime dónde te dejo. Y es que algunos estaban molestos porque no tenían tantos repuestos. No es gratis la careta y hay que salir a perseguir la chuleta. Ya de noche, en el laboratorio, estaban unos becarios, claro, excediéndose en horarios. Platicaban que la gente ya no le hacía caso a la ciencia, quizás porque estaban perdiendo la paciencia. Mira, no le temen al COVID, prefieren salir por juguito de la vid. Pero hay mucha información, hasta Gatell ya tiene su canción. Fue entonces que se enteraron que también los charlatanes se mamaron. En el Facebook se decía que el dióxido de cloro te protegería, y un señor color naranja y un viejito cana blanca invitaban a salir y a no temerle al COVID. Algunos hasta decían que en las vacunas un chip te ponían, y la gente rica y los artistas pensaban que cantar en el balcón a los virus espantaba. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo los vamos a derrotar? Nosotros solo somos biólogos y ellos parecen astrólogos. ¿Qué haría Darwin? Deberíamos preguntarnos. Pero de nada va a servir con nuestra prima casarnos. No, Darwin enfrentó dificultades con osadía. Oye, también Curie, Pasteur e Hipatía de Alejandría. Sí, seguiremos estudiando, seguiremos publicando y a los charlatanes con sus inventos derrotaremos con experimentos. Aunque era buena la intención, faltaría divulgación. Necesitamos más estudiantes que también anden a hombros de gigantes. Y así fue. La noticia se expandió. Entre todos los que hablaban, por lo menos español. Un momento, ¿por qué eso sí rimó? Biólogos, epidemiólogos, matemáticas, astrofísicas, parasitólogas, químicos, etcétera, de todos lados, del Perú, del Ecuador, Uruguay, del Salvador, de toda Latinoamérica, ¿ok? Y ahí, en una reunión de Zoom, los futuros científicos, ¡kabum! Esta generación nada tenía de cristal, excepto la claridad con la que enfrentarían el mal, pues no es cualquier misión divulgar información. Y cuando por fin fue madrugada, Papá Noel ya no hizo nada. Los alumnos de posgrado ya se habían organizado. ¡Feliz Navidad! Les desea Ciencias Ficción.